Durante siglos las personas comenzaron a criticar y dijeron de que la Biblia solamente era un símbolo mítico o de imaginación humana. Pero los arqueólogos comenzaron a cavar y a investigar algo interesante, y es que la misma historia les respondió con pruebas y evidencias. Dijeron de que el rey David nunca existió hasta que encontraron unos textos grabados en piedra. Dijeron de que los textos eran imprecisos hasta que encontraron los rollos del Mar Muerto. El suelo durante siglos nos ha mostrado con evidencias claras y precisas de que la Biblia es más que un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. En el anterior episodio, asimismo, quiero repetírselos en esos momentos. Si no lo ha visto, te lo dejo aquí para que puedas verlo más adelante. Así como habíamos dicho, la arqueología no busca probar a Dios, pero sí nos permite tocar las huellas que un pueblo un día caminó, acercándonos de tal manera de que ningún texto nos podrá mostrar. Mi nombre es Julián Mendoza y esto es Discípulos de Cristo. Vamos a continuar con nuestra serie de introducción a la Biblia y vamos a descubrir los materiales en el cual se escribió este bello y hermoso libro, desde que iniciaron con las piedras, con los pergaminos, con los rollos, hasta con el códice binario con el cual se encuentra en tu pantalla, donde nosotros utilizamos solamente con descargar una aplicación podemos encontrar millones y miles de versiones de la palabra del Señor. Gracias a esto el Señor nos ha dado una bendición para este tiempo. Quiero que lo entendamos de cómo pasó de la antigüedad hasta el momento que lo conocemos hoy. Piedra. En los inicios de la era, la escritura no buscaba difundir masivamente, sino la conservación. Según Éxodo 31:18 nos muestra sobre las tablas de la ley, que fueron escritas con el mismo dedo del Señor, en tablas de piedra. Y tampoco no es casualidad, el Señor lo escribió con este material. Lo que representaba esto es que no podía ser alterada o borrada por la voluntad humana. Sin embargo, por ser una nación nómada y de pastores, la piedra representaba un material complicado de transportar. Era un material duro y macizo que representaba un desafío logístico e insuperable. Más adelante ellos quisieron utilizar un material que sea más flexible que la piedra y por eso utilizaron las tablas de arcilla. Esas tablas específicamente en la región de Mesopotamia. Los escribas grabaron los caracteres sobre esta arcilla. Utilizaban una arcilla húmeda y hacían como una especie de tabla. Y luego se secaba en sol o se cocía en hornos, aunque era un material más liviano en comparación que la piedra. Este material era más voluminoso y a la vez era más frágil, lo que comenzó a dificultar el transporte en el arca del pacto. Imaginémonos por un momento de que quisiéramos leer la palabra. Pero en lugar de cargar este libro, cada piedra pues estaban escrito parte de la palabra del Señor en ese tiempo. Eso sería algo imposible, ¿cierto? Pues así le tocó al pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces el pueblo de Israel descubrió lo que hoy conocemos como el papiro. En las orillas del río Nilo crecía una planta acuática llamada Cyperus papyrus. Los escribas cortaban esas tiras delgadas y luego cruzaban en capas, la humedecían y las prensaban. La propia savia de la planta actuaba como un pegamento natural y luego esa hoja ligera flexible era portable. Las hojas se unían entre sí formando largas tiras que se enrollaban en cilindros de madera. Un rollo promedio de papiro era de 7 a 10 metros. El libro de Isaías se cree que es considerablemente grande por la gran cantidad de papiro que tenía. Pues aquí viene algo interesante que quizás no sabías. El principal puerto de exportación de papiro hacia el mundo griego era una ciudad conocida como Fenicia, llamada Biblos. Por eso a las hojas se les conoce como biblos, biblión o escritos o libritos. El término plural de esa palabra se le conoce como Biblia. La palabra de Dios dejó de ser una inscripción estática de roca para convertirse en algo que se podía llevar contigo. Esta portabilidad no fue solamente algo técnico, sino que fue el primer paso donde el mensaje llegaría a donde está usted y donde estoy yo. El papiro era un invento revolucionario, pero tenía un gran enemigo, que es
la humedad. En un mundo donde las escrituras debían que pasar por generaciones, el problema más grande era que no se podían mojar. A partir del siglo que no me lo sé lamentablemente, nunca me aprendí los números romanos, pero bueno, un nuevo material comenzó a surgir y es el pergamino. El pergamino no venía de plantas, sino de pieles de ovejas, de cabras o de terneras. La piel de esos animales se trataba con cal y se raspaba para crear capas finas y lisas, casi blancas. No solo resistía la tinta, sino resistía el tiempo. El resultado de esa superficie es un material resistente al tiempo y también a la tinta. Existía una versión aún más mejorada, es la vitela. La vitela se fabricaba con animales jóvenes, eran tan finas y suaves que los textos sagrados escritos sobre ella adquirían una belleza visual. No solamente era un documento, sino era una obra de arte. Pero ¿cuál es la diferencia entre el papiro y el pergamino? La diferencia es muy simple. El papiro era un material desechable en su antigüedad y que era fácil que se pudriera por la humedad. En comparación con el pergamino, este podía sobrevivir por siglos a la humedad y también a la manipulación constante. Sabe que hay algo fascinante que me parece extraordinario, y es que el Señor no solamente inspiró la palabra, sino que proveyó el material suficiente para preservarla. Imaginémonos algo interesante, y es que en medio de una persecución romana tienes las escrituras contigo, pero eran rollos de 7 a 8 a 10 metros de largo y no sabes dónde esconderlo ni cómo correr con ellas por el peso. Así les pasó a los primeros cristianos, pero ellos encontraron, gracias a Dios, una solución, y esto fue el códice, plegadas, encuadernadas, lo que hoy simplemente lo llamamos como un libro. Y vea que esto es algo curioso, y es que los primeros cristianos fueron los pioneros de esto. Esto fue la mayor revolución tecnológica en su tiempo, antes de la imprenta de Gutenberg. En este caso, en tiempos de persecución, portar un códice era mucho más fácil, por lo que se podía esconder, enterrar o guardarlo en cualquier lugar sin que se levantaran las sospechas. Y en segundo, que es la economía. Para producir el pergamino era mucho más costoso que producir lo que son, en este caso, el códice, y aparte tenía otra ventaja, que se pudiera escribir en las dos caras de esta hoja. Sabe que hay una tercera razón de que es lo que más me impacta. Cuando un evangelista estaba en un concilio o en cualquier lugar en medio de un debate y necesitaba que encontrar de forma rápida, si tenía un pergamino, tocaba que desenrollar todo el pergamino para poder encontrar en el momento exacto. En este caso, con el códice era mucho más fácil encontrarlo. Prácticamente esto era como el GPS de la fe, donde detectaba si era el material perfecto, porque necesitaban un material liviano que tuviera portabilidad, que fuera fácil acceso y que se pudiera utilizar para la enseñanza y tener la palabra en un momento exacto, preciso, que lo necesitaba. No fue casualidad, gracias a Dios optaron por esta tecnología. Así que te invito en estos momentos al siguiente video, donde vamos a hablar sobre los secretos lingüísticos. Esto te elevará el conocimiento a un siguiente nivel. Así que nos vemos en el próximo video.